La abuela millonaria revela el secreto oculto detrás del mendigo negro en su vida. Carmen Elena Vázquez, una abuela de 84 años, vive en un pequeño apartamento en Medellín, donde cada rincón parece guardar un secreto. Las paredes de su hogar están adornadas por fotos enmarcadas de una vida próspera, pero hay un aire de misterio que envuelve su figura. Una tarde, mientras la lluvia golpea las ventanas, su habitación está iluminada por el parpadeo de una lucecita, la chispa de un recuerdo oscuro que ha estado en penumbras durante demasiado tiempo. ¿Por qué he callado tanto?, se pregunta, mientras su mente regresa a un pasado que la persigue. Carmen recuerda su niñez en un hogar donde el patriarcado dictaba cada paso. Los sueños de ser maestra eran aplastados por la mano dura de un padre que valoraba más la tradición que el amor. Atrapada en un mundo de expectativas, su corazón late con fuerza cuando recuerda a Rafael, un joven enigmático cuyas palabras sobre la literatura encendieron en ella una pasión desconocida. Era un amor prohibido, el tipo de romance que podría estallar como un volcán. Y lo hizo. Un embarazo inesperado la llevó a la furia de su padre. El estruendo de sus gritos resonaba en su cabeza mientras la llevaban a un convento, donde su vida se tornó en un tormento. Sor Dolores, una figura de terror, controlaba cada movimiento. Sus susurros llenos de quejas y abusos que la mantenían en un estado de perpetuo miedo. Sin embargo, en medio del caos, la hermana Dolores se convirtió en un oasis, un apoyo que le traía esperanza en las noches más oscuras. La vida en el convento, apretada entre llantos y susurros, no podía durar. Con el corazón en la mano, Carmen organizó un arriesgado escape. Cruzar la puerta del convento fue como abrir una jaula, pero también la llevó a la dura realidad de Medellín. Allí vio la oportunidad de empezar de nuevo, fundó un taller de costura y con esfuerzo crió a su hijo Rafael en un hogar lleno de amor, a pesar de los ecos de su pasado que nunca desaparecieron del todo. Años más tarde, el destino volvió a juntar a Carmen y a Rafael, quien tras un reencuentro emotivo le propuso matrimonio. Formaron una familia próspera. Los fantasmas del convento la acechaban constantemente, como sombras al acecho. La muerte de su esposo dejó un vacío y una urgencia en Carmen, que finalmente decidió romper el silencio. Se convirtió en activista de los derechos de las mujeres, alumbrada por el fuego de su experiencia. Comenzó a escribir un libro, una catarsis que podría exponer los secretos oscuros del convento. Pero el camino no sería fácil. Los fantasmas del pasado gritaban en su mente y el sacrificio personal era grande. Ahora, con el corazón palpitante, Carmen recibe una pista inquietante sobre la hermana Dolores. La figura de Sor Dolores, que había sido un símbolo de su sufrimiento, ahora podría tener la clave para cambiarlo todo. ¿Estaría Carmen lista para enfrentarse a aquellos oscuros secretos que han quedado enterrados? La incertidumbre le quita el sueño, dejándola en una encrucijada. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso FOMO que me ayuda mucho con el algoritmo.
Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Carmen se encontraba en medio de esa noche oscura. La inquietud dentro de ella crecía como un volcán a punto de erupcionar. La pista sobre Sor Dolores la tenía en vilo, preguntándose constantemente si era el momento de enfrentar a sus demonios. La luz parpadeante de su habitación hacía que las sombras danzaran contra la pared, y mientras el viento aullaba en el exterior, su corazón latía frenético, casi desbordándose. Fue entonces cuando sonó el timbre, una melodía que resonó en la quietud. ¿Quién podría ser a esta hora? Carmen se acercó a la puerta, suspirando y dejando que su mente intentara desentrañar quién estaba al otro lado. Al abrir la puerta, la visión la dejó paralizada. Era Rafael, su hijo, pálido y con una mirada que desnudaba una angustia desgarradora. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo, su voz temblando con la urgencia de él. «¡Momento!». Los ojos de Carmen se agrandaron. Rafael nunca había llegado de esa forma, con esa carga en su voz. «Es sobre Sor Dolores. Yo tengo algo que revelarte». El pecho de Carmen se encogió al escuchar el nombre, pero la curiosidad la empujó a dejarlo entrar. La habitación, llena de recuerdos, pareció encogerse a su alrededor. «¿Qué sabes de ella?», preguntó, casi en un susurro. «Cuando fui al convento para investigar, encontré algo». «Unos documentos que revelan su verdadero nombre», comenzó Rafael, su voz quebrándose ante la enormidad de lo que estaba por contar. «No es solo una monja, es la hermana de una de las mujeres que desaparecieron hace años. Se llama Elena, y hay otros secretos aún más oscuros que la rodean». Carmen sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La hermana Dolores, con su carácter amenazador, había sido la causante de sus pesadillas. Pero esto era diferente. «¿Qué más sabes, hijo?», preguntó con un hilo de voz. «Las mujeres no solo desaparecieron. Se dice que varias de ellas estaban involucradas en un tráfico de cosas que nunca imaginarías. Sor Dolores tenía un papel importante en ello. Mis investigaciones me llevaron a un grupo de personas que la siguen. Y creen que tiene información que podría destruir a muchos». De repente un estruendo sonó afuera, un golpe sordo que resonó en el costado del apartamento. Ambas miraron hacia la ventana, alarmadas. Al instante oyeron gritos y pasos apresurados en la calle. Era un allanamiento. La policía estaba arrestando a un grupo de hombres que parecían estar relacionados con el convento. Carmen, llena de adrenalina, sabía que no podían quedar separadas. «Tenemos que irnos, Rafael. Hay algo más aquí de lo que pensábamos y esto podría ser nuestra oportunidad para salir a la luz». Rafael asintió, aún temblando por la revelación, pero justo cuando iban a salir, la puerta se abrió violentamente. Entraron dos hombres, altos y musculosos, con una mirada amenazante. Carmen reconoció las cicatrices y el aura de peligro. Eran de aquel grupo oscurecido por rumores, conocidos por su brutalidad. «¿Dónde está?», preguntó uno de ellos, mirando a Carmen con ojos como llamas. «¿Dónde está Sor Dolores?». Carmen sintió que el aire le faltaba. Con su corazón latiendo en el cuello, comprendió que algo mucho más grande la seguía. Todo estaba a punto de cambiar. ¿Realmente estaba lista para descubrir el oscuro secreto que Sor Dolores había escondido?
¿Y qué papel tendría ella en todo eso? La tensión quedó suspendida en el aire, el peligro flotando como una sombra, obligando a Carmen a tomar decisiones que podrían sellar su destino. La historia que conocía se desmoronaba antes de sus ojos, y con cada segundo que pasaba, el futuro se desdibujaba más. La tensión quedó suspendida en el aire, el peligro flotando como una sombra, obligando a Carmen a tomar decisiones que podrían sellar su destino. Sin embargo, lo impensable sucedió en un instante. Un sonido ensordecedor resonó por todo el apartamento, como si el mismo suelo estuviera protestando. Fue el ruido de una explosión. Los hombres de la entrada se sobresaltaron, dando un paso atrás, sus ojos llenos de una mezcla de sorpresa y miedo. La habitación se llenó de humo, y el aire se tornó espeso, como si la realidad se estuviera desmoronando. Carmen y Rafael se quedaron paralizados, el pánico apretando sus corazones. La explosión había provenido del callejón, tiñendo las paredes de negros y grises. Carmen sintió cómo el tiempo se detenía. Luego un grito atravesó la confusión. Era una voz que conocía. ¡Carmen! Resonó en la oscuridad. Era Elena, su amiga del pasado, esa que había jurado protegerla en sus momentos de vulnerabilidad, quien aparecía y desaparecía como un ángel guardián. Pero ahora, su presencia en medio del caos era inquietante. Carmen no podía creer que Elena estuviera allí. La había perdido de vista durante años. «Tienes que salir de aquí. Hay cosas que no entiendes», gritó, empujando a Carmen hacia atrás, justo cuando un nuevo estruendo resonó, esta vez más cerca. Y entonces, sin previo aviso, Rafael se desplomó al suelo. Una línea roja brotó de su lado. «¡Rafael!», Carmen gritó, el corazón en un puño, corriendo hacia él. La escena a su alrededor se volvió un torbellino. El hombre que había entrado con ella la miró fijamente, aterrorizado e impotente. «¿Qué hiciste?», preguntó, su voz un hilo de desesperación. «No fui yo», respondió Elena, casi en un susurro. El pánico leía en su rostro. «Ellos están buscando a Sor Dolores. Sabía que esto podía pasar. No hay tiempo. La hermana Elena está en riesgo. Y tú tienes que saberlo, Carmen». Carmen sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Sor Dolores, Elena, ¿qué relación había entre ellas? Mientras la confusión la envolvía, supo que las tormentas que había enfrentado eran solo el inicio. Rafael seguía en el suelo, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos como granos de arena. «¡El documental!», exclamó Rafael, mientras su respiración se tornaba más débil. «La grabación de la investigación. Hay más que contar». Carmen saboreó cada palabra, comprendiendo que él había estado adentrándose en un peligroso mundo, algo que ni ella ni él habían anticipado. De repente, la puerta trasera se abrió con un chirrido espeluznante. Alguien entró a la habitación, y era un rostro conocido, uno que estaba muy asociado con sus peores recuerdos. Era Sor Dolores en persona, no como la figura aterradora que había sido en su infancia, sino con una calma siniestra que heló la sangre de Carmen. Tenía en sus manos un objeto brillante, algo que reflejaba la luz de forma inquietante. «¿Creías que escaparías de esto, Carmen?». Su voz era fría, pero había algo más que la acompañaba. Un sentido de revelación inminente. «Tu historia está lejos de terminar». Los hombres de afuera habían comenzado a dispersarse. Las sirenas resonaban en la distancia.
Pero todo el mundo se detuvo por la presencia de Sor Dolores. La atmósfera se volvió densa, en aire pesado con secretos a punto de explotar. Carmen sintió que el sudor se deslizaba por su frente, mientras la confusión se convertía en horror. La hermana Dolores levantó el objeto que llevaba en la mano, un pequeño diario encuadernado en cuero, cubierto de polvo. Todo lo que pensabas que sabías está aquí. Y no está solo. ¡Cuidado! Hay más en juego de lo que imaginas. Entonces levantó la mirada y en ese instante Carmen comprendió que las cartas se habían vuelto a barajar. ¿Eres quien crees que eres, Sor Dolores? ¿Qué has hecho? El mundo se marchitaba a su alrededor y Carmen se sintió más atrapada que nunca, con un grito en el pecho que ya no podía contener. Cada secreto tenía un precio, y en ese momento todo lo que había creído conocer temblaba en el precipicio. Carmen miró a Rafael en el suelo, a Elena con su rostro preocupado y a Sor Dolores, la guardiana de un abismo que parecía no tener fin. La pregunta resonaba en su mente. ¿Qué saldría de todo esto? ¿Sería capaz de enfrentarse a los secretos que habían dominado su vida? Ahora, todo dependía de ella. Pero con la verdad al alcance de la mano, el miedo creció como una ola, amenazando con arrastrarla a la oscuridad que siempre había temido. Carmen miró a Sor Dolores, el miedo y la rabia luchando por salir de su pecho. ¿Qué has hecho?, preguntó, su voz temblando. La figura serena de Sor Dolores le parecía ahora más peligrosa que nunca. La hermana levantó el diario y una risa baja, casi maníaca, salió de sus labios. Las piezas del rompecabezas nunca encajaron, ¿verdad?, dijo, su tono helado. La historia de tu vida, Carmen, no es más que una farsa construida sobre la mentira de la redención. Y tú, tan ciega, buscando la verdad. Pero la verdad nunca devuelve lo que toma. Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué quieres decir?, preguntó, el temor lanzando ecos en su mente. La confusión crecía dentro de ella, palpitante y dominante. Sor Dolores sonrió, girando el diario hacia Carmen. Las palabras parecían danzar, llamándola. Todo está escrito aquí. No solo sobre el convento, no solo sobre tu pasado, sino sobre el presente. ¿Sabías que el hombre con el que te casaste no era quien decía ser? Carmen sintió un tirón desgarrador en su pecho. Rafael, herido en el suelo, hacía un esfuerzo por incorporarse. ¿Qué?, jadeó, con una pronunciación entrecortada. ¿Qué estás diciendo? Tu esposo, Carmen, era parte de la misma red, la misma que ha estado detrás de las desapariciones. Y tú, con tu espíritu rebelde, has mantenido la llama encendida. Y ahora, él está pagando el precio por ello. Carmen no podía procesar las palabras. ¡Silencio!, gritó, pero la verdad la alcanzó con fuerza. Rafael miraba a su madre y a la monja. Su rostro, una mezcla de horror y confusión. No, eso no puede ser. Ella miente, mamá. Tú sabes que eso no puede ser verdad. Pero la mirada de Carmen era distante, como si un recuerdo doloroso atravesara su mente. La noche en que conoció a su esposo volvió con un golpe. Su carisma, su risa. Lo había creído todo. Dime que no es cierto, susurró, luchando por mantener las lágrimas a raya. Es cierto, murmuró Sor Dolores, disfrutando al ver a Carmen tambalear. Él estaba buscando a Elena, a las desaparecidas. Fue así que se acercó a ti.
solo por el poder que crees que tienes. Un silencio helado invadió el cuarto. Luego, de pronto, un estallido de vidrio resonó desde la ventana. ¡La policía! Carmen sintió la adrenalina recorriendo su cuerpo. ¡Sal!, gritó a Rafael, empujándolo hacia la salida. Pero en ese preciso momento, un grupo de hombres enmascarados irrumpió en el apartamento. Eran más de los que Carmen había imaginado. Las luces brillantes de las linternas iluminaban sus rostros decididos, llenos de furia y desdén. ¡Que nadie se mueva!, gritó uno, apuntando con su arma. Carmen sintió un tirón en su corazón. «Esta es nuestra oportunidad», murmuró, tratando de reanimar a su hijo. Pero los hombres rodearon la habitación como lobos acechando a su presa. Fue entonces cuando todo se volvió confuso. En medio del caos, uno de los hombres lanzó un grito desgarrador y todos se giraron. «¡Ella no está sola! ¡La hermana Elena está ahí!», gritó. Por un instante el mundo se detuvo. La hermana Elena, la figura en la que Carmen había creído que solo era una leyenda, ahora se erguía entre ellos, con la misma insignia del convento. Los hombres se detuvieron. La confusión llenó la habitación. «¡Atrápenla! ¡Ella tiene la clave!», gritó uno de los hombres. Sor Dolores miró a Carmen y el miedo brotó como una tormenta. «¿Qué significa esto?», preguntó Carmen, la voz quebrada. Y en ese instante, Elena sonrió. «Todo está a punto de cambiar, Carmen. Ya nada es lo que parece. Tu vida estaba entrelazada con secretos mucho más oscuros de lo que podrías imaginar. Estás a un paso de descubrir la verdad total». Carmen sintió el peso de la revelación. Todo había escalado. A su alrededor, la tensión se acentuó, el aire cargado de promesas y amenazas. La hermana Elena levantó una mano y la seguridad de Carmen se desvanecía. ¿Qué deberían hacer? La historia que conocía estaba en el filo de la navaja y la línea entre amigos y enemigos se desdibujaba en la oscuridad. Rafael y Carmen compartieron una mirada, un entendimiento silencioso de que todo lo que habían creído era una ilusión. ¿Realmente estaban listos para enfrentar lo que vendría? La respuesta se deslizaba entre ellos en el mismo instante que el pánico estallaba a su alrededor. Carmen miró a Sor Dolores con el miedo y la rabia latiendo en su pecho. Su voz tembló al preguntar: «¿Qué has hecho?». La figura serena de la monja ahora amenazada con desatar más que secretos en este tumultuoso cuarto. Sor Dolores levantó el diario, una sonrisa perturbadora en su rostro. «Las piezas del rompecabezas nunca encajaron, ¿verdad?», dijo, su tono gélido. «Tu historia, Carmen, no es más que una farsa construida sobre mentiras». Carmen sintió como si el suelo se deslizara bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?», preguntó, incapaz de apartar la vista del diario. Horrorizada, observó cómo Sor Dolores lo abría, revelando páginas llenas de palabras escritas con una caligrafía que conocía muy bien. «No puede ser», exclamó. Sor Dolores sonrió, disfrutando del caos. «Todo está escrito aquí, sobre el convento, pero más que eso, sobre tu familia». «¡Silencio!», gritó Carmen, más por instinto que por poder. Rafael, herido en el suelo, se esforzaba por incorporarse. Sus ojos reflejaban confusión y dolor. «No puede ser verdad», dijo Rafael, su voz entrecortada. «¿De qué estás hablando?». «Tu esposo no es quien crees», continuó Sor Dolores.
El hombre con el que te casaste no podía ser nada más que un intrigante. Él estaba buscando a su madre. Sus palabras de la monja resonaron en la habitación como un trueno distante. Carmen sintió que el mundo se detuvo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Pero antes de que Sor Dolores pudiera responder, un estallido repentino resonó desde la ventana. ¡La policía! La habitación se volvió un caos. Las luces brillantes de las linternas iluminaban los rostros en la penumbra. Carmen sintió la adrenalina recorriendo su cuerpo. La confusión era densa, pero una voz conocida emergió. ¡Carmen! Era Elena. Apareció en la puerta con un aire decidido. «Tienes que salir de aquí. Todo se está derrumbando». Su rostro denotaba urgencia. Carmen giró su mirada entre Sor Dolores y Rafael, atrapada por el inminente peligro. Pero algo en la mirada de Elena la detuvo. «¿Qué sabes tú de esto?», preguntó, la tensión en su voz. «Palpable. Esto es más grande de lo que piensas», repitió Elena, mientras los hombres enmascarados comenzaban a rodear la habitación. «Tú y yo estamos conectadas. Te mostraré la verdad, pero debemos irnos ahora». Rafael se estaba apoyando en el suelo, incapaz de procesar lo que sucedía. «¡Mamá, confía en ella!», dijo, gritándole entre todo el ruido. Pero Carmen continuaba latiendo entre la incredulidad y el caos. De repente, Elena se movió. Tomó el diario de las manos de Sor Dolores y lo levantó. «Esto no es solo el diario de Elena. Hay más que leer». Y cuando empezó a pasar las páginas, una foto cayó al suelo. Era Carmen, pero no como la conocía, sino vestida con una túnica negra, con un símbolo antiguo grabado detrás de ella. Carmen se quedó sin aliento. ¿Qué significa esto? Apenas logró murmurar. Elena miró a las otras figuras, los hombres que se acercaban, y su cara se tornó pálida. «Eres más importante de lo que imaginas. Estás atada a este legado de secretos y sombras que han estado buscando, Carmen, porque eres parte de esto». La habitación estalló en confusión. Los hombres enmascarados comenzaron a gritar: «¡Atrápenla!». La orden resonó como un eco aterrador, y ahí, en medio del caos, el giro más desgarrador ocurrió. Un hombre, alto y corpulento, apareció en la puerta. Era su esposo, Carlos, no como el hombre que había amado, sino con el rostro demacrado, su mirada llena de desespero. «¡Carmen!», gritó, extendiendo una mano hacia ella. «¡Tienes que venir conmigo!». «No hay tiempo para explicar. Es ahora o nunca». Los ojos de Carmen se ampliaron. Todo lo que había creído se desmoronaba a su alrededor. El hombre que había amado, el padre de su hijo, no era quien había dicho ser. Sus emociones la inundaron. «¿Qué estás haciendo aquí?», gritó, el terror apretando su pecho. «Todo esto fue un plan. Están tras de ti. Debemos irnos», clamó Carlos, su voz absorbida por el griterío en el exterior. Carmen sintió que el mundo se desvanecía. La casa que creía segura se había convertido en un atrapasueños terrorífico. «¿Quién eres realmente, Carlos?», la pregunta resonó en el aire. «No ahora, por favor. Confía en mí», dijo él, mientras el estruendo aumentaba. Carmen se sintió perdida. El suelo se tambaleaba abajo. Sus pies. Tenía que decidir. El pasado que había pensado conocer se había convertido en una maraña de mentiras. ¿Podría seguir confiando en Carlos? ¿Qué secretos guardaba realmente? La tensión se tornó insoportable. Carmen respiraba con dificultad, sintiendo que cada elección podría llevarla hacia el abismo. ¿Qué era real y qué no?
La verdad se desvanecía en la bruma de su confusión, mientras el eco de la sirena se alejaba, dejándola atrapada en la encrucijada de su propia vida. Carmen miró a Carlos, su esposo, y sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, su voz un hilo roto. La confusión y el horror llenaban la habitación, tirando de ella en direcciones opuestas. A su lado, Rafael se esforzaba por levantarse, todavía aturdido por todo lo que acababa de revelar. Sor Dolores. «No es el momento para esto», gritó, mirando a su madre con pánico. Los hombres enmascarados se movían, cada uno con una intención siniestra reflejada en sus ojos. La tensión era palpable. «¡Vámonos, ahora!», urgió Carlos, extendiendo su mano hacia Carmen, como si pudiera arrastrarla a un lugar seguro. Pero ella se quedó paralizada, atrapada entre el miedo y la traición que crecía en su pecho. La habitación se llenó de gritos. «¡Atrapen a las traidoras!», resonó un comando en el aire cargado. Los hombres se acercaban, y un silencio inquietante se apoderó del lugar por un breve instante, solo para ser seguido por el estruendo de ventanas rompiéndose. Todo parecía taquicárdico, como si el tiempo se hubiera detenido, pero el caos se reanudó rápidamente. Y de repente, en aquel enfrentamiento, una explosión sacudió la habitación. Las luces se apagaron. Carmen sintió un golpe anguloso que la lanzó al suelo. El ruido era ensordecedor. Todo a su alrededor se volvió oscuro, y la incertidumbre la envolvió como una tormenta. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, un brillo apareció a lo lejos. La figura de Elena se acercaba, oscura y resplandeciente, como un fantasma. «¡Carmen, por favor!». Su voz era un eco en el caos. Pero antes de que pudiera responder, un último grito rompió el aire. Era Rafael. «¡Mamá, cuidado!». Carmen se giró justo a tiempo para ver a un hombre que emergió entre las sombras. No era uno de los hombres enmascarados, sino un rostro conocido. Un giro de emociones recorrió su cuerpo. Era su padre, su propia carne y sangre, que pensaba muerto. Papá logró murmurar, sintiendo un torbellino dentro de su pecho. «Carmen, escúchame», exclamó con un nerviosismo palpable. «He estado buscando respuestas por años y ellos me encontraron. Vine a advertirte, no confíes en él», dijo apuntando hacia Carlos. Sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Por qué? ¿Por qué ahora?», preguntó, el horror arrugando su rostro. Pero antes de recibir respuesta, otro estallido sacudió la habitación. El caos volvió a estallar. Carlos avanzó hacia ella, pero Carmen ya no sabía en quién confiar. «¡Detente! ¿Qué sabes tú de la verdad?», gritó ella, el miedo apretando su garganta. El entrechoque de las realidades giraba implacable, atormentándola. «Lo que no sabes es que tu madre no está muerta», dijo su padre, sus palabras como un golpe pesado. El tiempo se detuvo. Carmen forzó su respiración. «¿Qué dices?». La incredulidad y el asombro acribillaron su razonamiento. Ella no podría estar aquí», susurró, el terror llenando su pecho. «Fui yo quien la ocultó, quien la mantuvo a salvo de esta sociedad oscura. Todo está en el diario», apuntó su padre. «Está más entrelazada de lo que imaginas. Alguien la busca, alguien poderoso». Carmen miró entre su padre y Carlos. Una nueva verdad abría enormes huecos en su mente. La habitación vibraba en un desorden de voces y gritos. La ira y la traición palpitaban a su alrededor. «¿Por qué no dijiste nada?». «¿Por qué dejaste a mamá sola?»,
Los hombres enmascarados empezaron a moverse de nuevo, y el caos retornaba como una ola. ¡Vamos!, gritó Carlos, intentando cogerla de la mano, pero Carmen se apartó. Ya no sé en quién confiar. ¿Cuál es la verdad? La confusión se desperezaba como una serpiente tras un cristal roto. Sus ojos bailaban entre las dos versiones. El odio y el amor giraban en su interior. Fue entonces cuando el reloj sonó, repleto de la resonancia de un peligro inminente. Las sombras se cerraban, y justo cuando el pánico parecía engullirla, un nuevo grito cortó el aire. ¡Atrás! ¡No se acerquen! Era Elena, quien bloqueó el camino de entrada, como un faro en la oscuridad. Yo tengo la respuesta. Hay más en juego de lo que imaginan. Carmen sintió que su mundo cambiaba hacia alrededor una vez más. La verdad, que podía desbordar como un torrente, estaba cada vez más cerca. Pero lo que revelaría podría destrozar todo lo que había conocido. ¿Era posible que su madre estuviera viva? ¿Qué secretos ocultaba su familia? La tensión se arremolinaba, y con un último grito en el aire, Carmen se sintió perdida en medio de un juego de sombras, donde nada era lo que parecía. Carmen sintió cómo el tiempo se había detenido. Miró a Elena con una expresión que llenaba la habitación de urgencia y miedo. «Tienes que hablarme de esto, antes de que sea demasiado tarde», insistió, mientras los gritos de los hombres enmascarados resonaban con estruendo. «Todo está en el diario», exclamó Elena, su rostro lleno de determinación. «Es nuestra única salida. Tienes que entender que todo está conectado». Las palabras de Elena estaban llenas de misterio. Pero antes de que pudiera responder, Carlos se lanzó hacia ella, atrapándola de la muñeca. «No escuches sus mentiras. Tienes que actuar rápido, Carmen. Si no te vas ahora, será demasiado tarde». Sus ojos estaban salvajes, como si temiera por su vida. Carmen se debatió entre las dos versiones de la verdad. De un lado, su esposo, que durante años había sido su roca, y del otro, Elena, que ahora parecía saber más de lo que dejaba entrever. La tensión aumentaba, y su cabeza daba vueltas. «¡Déjala ir!», gritó Rafael, intentando levantarse del suelo, mientras el dolor le cruzaba el rostro. «No puedes elegir por ella. Ella tiene derecho a saber». Un momento de silencio profundo llenó el espacio, mientras todos se detenían a escuchar. La tensión era palpable. De repente, un estallido resonó fuera de la casa. El vidrio voló en 1000 pedazos. La policía irrumpió en la escena, luces y gritos inundando el ático. «¡Manos arriba! ¡Nadie se mueve!», sonó la voz del oficial al frente, y los hombres enmascarados retrocedieron un paso, pero no se detuvieron. Carmen, sin poder controlar el pánico que le subía por la garganta, respiró profundo. «¡Es ahora o nunca!», gritó, extendiendo la mano hacia Rafael y hacia Elena al mismo tiempo. Pero un movimiento brusco la sacó de su trance. En la confusión, Carlos la empujó hacia un lado, cerrando la distancia entre ellos. «No puedes irte. Lo que te oculto podría destruir nuestra familia», dijo, su voz rasposa pero llena de urgencia. «¿Qué sabes realmente sobre mi familia?», respondió Carmen, su mirada fija en él, desafiándolo. «¿Cuántas mentiras más has estado escondiendo?». La habitación se llenó de murmullos y grititos nerviosos. La tensión se palpaba. Todos sentían que algo iba a explotar en cualquier momento. Sin embargo, cuando todos miraban a Carlos, el verdadero giro llegó como un rayos y relámpagos. En medio del caos,
Uno de los hombres enmascarados se lanzó hacia la habitación, pero no pudo evitar caer al suelo. El grupo se volvió hacia la entrada y el que caía se aferró a su camisa, sacando un objeto brillante que reflejaba la luz. Carmen se dio cuenta de que era una pistola. El resplandor la deslumbró, y antes de que pudiera gritar, él disparó. Un estruendo resonó, un destello de luz brilló en el aire, y un grito desgarrador llenó el espacio. Todo se detuvo. Las niadas se dirigieron hacia Rafael, que cayó al suelo con una expresión de asombro y dolor, sosteniendo su abdomen con una mano. La sangre brotó, viva y roja, empapando su camisa. ¡No! Gritó Carmen. Su corazón se rompió en 1000 pedazos. Cayó de rodillas junto a su hijo, las lágrimas surcando sus mejillas. Rafael. El tiempo se detuvo en el horror de ese instante. Un grito explosionó en su interior, mientras Carlos y Elena retrocedían, la promesa del caos manifestándose alrededor. La revelación de que todo este tiempo habían tejido una vida llena de mentiras a su alrededor se hizo desesperante en su pecho. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste nada? Las palabras se le enredaban en la garganta, y el grito resonó, una mezcla de dolor y furia, mientras la sangre de su hijo se deslizaba en sus manos. Un dolor profundo la atravesó. Todo lo que había creído, cada sueño y esperanza, ahora desmoronándose en una realidad devastada. «¡No puedes dejarlo así!», rugió Carlos, pero su grito se perdió en la tormenta de emociones de Carmen. Ella no podía pensar. La confusión, la desesperación y la culpa le estaban consumiendo. Tu madre, repetía su padre, como si las palabras fueran la única salvación. Mientras la escena se desvanecía en el caos, Carmen sintió que todo se le escapaba de las manos. Rafael, su querido hijo, herido, le ofrecía solo un parpadeo entre la vida y la muerte. «¡Carmen!», gritó Elena, intentando acceder a la situación, pero no había tiempo. El horror se cernía y necesitaría más que un acto de valor para enfrentar la verdad que se desmoronaba ante ella. «¡Atrás!», gritó de nuevo, y los hombres enmascarados temblaron, pero no se detuvieron. Carmen sabía que no podía dejar a Rafael solo, pero la verdad sobre su familia la atrapaba como una telaraña. ¿Quién era realmente su esposo? ¿Y qué papel había jugado su real madre en todo este desastre? Ese giro inesperado, ese golpe brutal, había convertido su mundo en escombros. La verdad, por fin, estaba a la vuelta de la esquina. Pero, ¿estaría lista para enfrentar lo que le aguardaba? La última imagen que tuvo del rostro de su hijo, un destello de esperanza en sus ojos, se esfumaba. La danza de sombras no haría más que comenzar. ¿Qué la esperaba en esos oscuros pasillos de su historia familiar? Carmen sintió que todo se desmoronaba ante ella. La escena se congeló, mientras los gritos retumbaban a su alrededor. Rafael yacía desangrándose, su rostro pálido, sus ojos llenos de confusión y miedo. Las palabras de Carlos y Elena apenas si llegaban a sus oídos. Todo se volvía un eco lejano. Estaba atrapada en un laberinto de emociones que la ahogaba. «¡No! ¡Por favor, no!». Su voz se rompió mientras se inclinaba sobre su hijo, intentando contener la sangre que brotaba de su herida. El caos reinaba. Los hombres enmascarados se movían en la penumbra, su mirada atenta y amenazante. Pero en ese momento, un ruido fuerte rompió la tensión. Un golpe sordo contra la puerta trasera.
y en un instante la puerta voló. La figura de un hombre apareció en la entrada, su sombra oscura recortada contra la luz del pasillo. «Elena, aléjate de ellos», anunció. Era un hombre alto, con una profundidad en la voz que nadie había oído antes. No era un enmascarado, sino alguien inesperado. «¡Soy Santiago!», exclamó. «He venido a buscar a Elena». Carmen sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¿Quién eres tú?», preguntó, furiosa y confundida. La conexión en el aire se volvió eléctrica. Santiago caminó hacia ella, ignorando el caos, manteniendo su mirada fija en Rafael. «¡Olvidaste! ¿Sabes quién soy, Carmen? El hermano de Elena». Carmen sintió un escalofrío recorrerle la columna. Todo su ser se sacudió. La realidad que conocía comenzó a tambalearse. «¿Qué? ¿Eres el hermano de Elena?». Su voz sonó incrédula. El palpitante dolor de Rafael la mantenía en vilo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Porque todo está más complicado de lo que imaginas. Elena fue llevada de aquí, y la única forma de salvar a tu hijo es revelando la verdad». Los ojos de Santiago brillaban. «Tú eres parte de esto, de la historia de tu madre, de las desapariciones. Es tu legado». El corazón de Carmen se aceleró. «No puedo creerlo. Siempre pensé que mi madre había muerto. ¿Está viva?». «Lo está, y ha sido parte de una lucha que no comprendes», explicó Santiago, mientras la habitación crujía bajo el peso de su revelación. «Todo lo que ve es un juego de sombras, Carmen. La red que te atrapa ha estado ahí desde el inicio. Y tú eres su clave». Las palabras se hundían en el aire, pero antes de que pudieran procesarlo, un grito desgarrador resonó. Era un de los hombres enmascarados, intentando salir, temor en su mirada. «¡Los cops están aquí!», gritó. «¡Silencio!», rugió uno de ellos, preparando su arma. El tiempo se congeló de nuevo. Cada latido del corazón de Carmen resonaba en sus oídos. Rafael seguía en el suelo. El peligro se acercaba. «Mamá, ayúdame», suplicó, su voz apenas un susurro. De pronto, Santiago se lanzó hacia la puerta abierta, enfrentando a los hombres. «¡Atrás, no se acerquen!», gritó, mientras los otros hombres comenzaban a retroceder, asustados. La situación parecía desbordarse. «Tú no sabes quiénes somos», gritó uno de ellos. «Te convertirás en parte de esto». Sin embargo, justo en ese momento, una figura emergió de la penumbra. Era Elena, con el rostro definido, tomando el diario que Carlos había dejado caer. «Detente. Tú no eres quien crees ser, Santiago». Cada palabra fue un cuchillo afilado que cortó la tensión. «¿Qué?». Carmen miró a Elena y luego a Santiago. Un revoltijo de emociones cruzó su mente. «Tú no eres solo el hermano de Elena», continuó Elena, ahora con una sonrisa hecho de desafío. «Eres el culpable de todo esto. Has estado manipulando cada movimiento en la sombra». «¿Qué estás diciendo?». Santiago retrocedió. Sus ojos se encendieron de rabia. «No sabes de qué hablas». «Lo sé», dijo Elena, entre dientes. «Has estado trabajando con Sor Dolores. Es una trampa, atrapando a las mujeres en tu juego, y ahora te haces pasar por ayuda». La habitación estalló en confusión. Cada mirada se centró en Santiago, cada rostro revelando horror. «No puede ser», murmuró Carmen. Cada palabra de Elena era un golpe, un retumbar en su pecho. Fue entonces que todo se volvió un torbellino. Detrás de ella un grito desgarrador estalló. «¡Rafael!». Era la voz de su madre. La ilusión había mantenido por tantos años se deshizo en un instante. Mientras el aire se encrespaba,
Los gritos comenzaron a resonar, y Santiago, que había sido la promesa de revelaciones, se tornó en el oscuro secreto que nunca imaginó. La lucha entre la verdad y la traición comenzaba a desdibujarse, y en ese momento Carmen comprendió que cada lección del pasado la había llevado a esta oscura revelación. No solo su madre había estado atrapada en ecos de sombras. Ella misma era una pieza en un juego creado por alguien muy cercano. ¿Qué significaba eso para su futuro y el de Rafael? Atrapada entre mentiras, Carmen sabía que lo peor aún estaba por llegar. Carmen sintió como el sudor se deslizaba por su frente. La escena era un caos. Flashes de luces, gritos ensordecedores. Rafael, tendido en el suelo, seguía ahí, herido, su rostro pálido. Ella se inclinó hacia él. El miedo la anclaba como un peso. Esos momentos eran cruciales, y el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. «¡Mamá, me duele!», suplicó Rafael, su voz temblando, y Carmen sintió que su corazón se desgarraba en pedazos. Santiago y Elena estaban a su alrededor, tratando de entender lo que había pasado. Y mientras el ambiente latía en intensidad, el caos se intensificó con cada segundo. «¿Qué pasó?», gritó Carmen, buscando respuestas en los ojos de Santiago. Pero él solo miraba a los hombres enmascarados, el miedo dibujado en su rostro. «No sé, no estoy seguro», respondió con incredulidad. Fue entonces cuando un rugido inesperado resonó desde el fondo del pasillo. Los hombres que habían entrado, aterrados, retrocedieron instintivamente. Una sombra enorme emergió, oscura y brutal, como si lo mismo estuviera vivo. «¡Detrás de ti!», gritó uno de los enmascarados, su voz llena de pánico. Carmen se giró a tiempo para ver una figura colosal. Fue como si el tiempo se detuviera. Era su padre. Pero no el hombre que había conocido. Era un espectro de su pasado, uno que nunca había imaginado ver otra vez. «¡Carmen!», exclamó con pavor, y la mezcla de emociones la hirió como una lanza. «¡Papá! ¡Tú! Su voz se apagó en un susurro helado. Había creído que había muerto, que todo se había derrumbado hace años. El hombre débil que alguna vez había conocido como su padre ahora era una sombra aterradora. «No hay tiempo para explicaciones. Tienes que escapar. Ellos te buscan a ti también». Su voz reverberaba en el aire tenso, un eco de advertencia que lo decía todo. Carmen sintió que su corazón latía con fuerza. «¿Qué quieres decir? ¿Quiénes son ellos?». El miedo y la traición palpitaban en sus venas. A su lado, Rafael, con la mano en su herida, apenas podía mantenerse consciente. «¡No puedo!», gritó Santiago, temblando. «No puedo permitir que te lleven otra vez». Su rostro estaba lleno de terror, mientras los hombres, que parecían más confiados, comenzaban a rodear la habitación de nuevo. De repente, la ventana estalló. Un destello de luz iluminó el ambiente. Un grupo de policías había rodeado el edificio, gritando órdenes. La tensión se escabulló como un ladrón, y por un momento el caos se volvió silencio. Pero el silencio se rompió instantáneamente con un rugido ensordecedor. Los hombres enmascarados: «¡No se acerquen! ¡Esto es un atrincheramiento! ¡Nadie puede salir!». Y entonces, en medio de toda la confusión, Carmen dio un paso atrás.
Todo lo que había creído sobre su familia, sobre sí misma, estaba a punto de desmoronarse. Dime la verdad, papá. ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? La desesperación la envolvió y un aire helado se instaló entre ellos. Él tomó aire. No tengo tiempo para esto, pero hay algo más que necesitas saber. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La mujer que creías que era tu madre no lo es. Ella es una impostora. Carmen se sintió desvanecer ante la revelación. ¿Qué estás diciendo? Te lo juro. La verdadera Elena está viva y ella es tu madre. Lo que sabes ahora es solo una parte de lo que ha estado sucediendo. Han estado manipulando cada movimiento, Carmen. Ellos son parte de una secta que busca ese relato que llevas dentro de ti. No, eso no puede ser, gritaron Santiago y Elena casi al unísono. La habitación estalló de nuevo en gritos. En el aire, una mezcla de ansiedad y horror. Rafael. Carmen miró hacia su hijo, pero un nuevo grito resonó, y todos se quedaron paralizados. ¡Mamá, mira! Rafael alzó su mano temblorosa, y la atmósfera cambió por completo. En su mano sostenía un pequeño objeto brillante. Algo que había encontrado en el suelo. «¡Es un detonador!», murmuró, su voz llena de temor. La verdad del presente amenazaba con convertirse en una explosión total. Carmen sintió que todo se desmoronaba. «¡Déjamelo ver!». Pero los hombres enmascarados habían tomado nota. Era una trampa. El giro devastador los había llevado al borde. El caos estalló. «¡Es ahora o nunca!», gritó Santiago, pero no había salida. El ciclo de secretos y traiciones había comenzado. Y todos se dieron cuenta de que solo tenían un minuto para actuar. Todo súbitamente se detuvo, el presente y el pasado chocando. ¿Qué harían ahora? ¿Podría ser que ella mismo siendo parte de un juego mucho más grande? Era un laberinto de engaños y verdades que los había atrapado. Y mientras el silencio se volvía a cortar, Carmen vio el final acercarse. Pero el destino de todos estaba a punto de cambiar, y con él las lecciones que pensaba haber aprendido. ¿Quién era realmente? ¿Y qué legado debía afrontar? Carmen sintió que el tiempo se había detenido. Miró a Santiago con una expresión que llenaba la habitación de urgencia y miedo. «Tienes que hablarme de esto antes de que sea demasiado tarde», insistió, mientras los gritos de los hombres enmascarados resonaban con estruendo. «Todo está en el diario», exclamó Elena, su rostro lleno de determinación. «Es nuestra única salida. Tienes que entender que todo está conectado». Las palabras de Elena estaban llenas de misterio, pero antes de que pudiera responder, Carlos se lanzó hacia ella, atrapándola de la muñeca. «No escuches sus mentiras. Tienes que actuar rápido, Carmen. Si no te vas ahora, será demasiado tarde». Sus ojos estaban salvajes, como si temiera por su vida. Carmen se debatió entre las dos versiones de la verdad. De un lado, su esposo, que durante años había sido su roca, y del otro, Elena, que ahora parecía saber más de lo que dejaba entrever. La presión aumentaba y su cabeza daba vueltas. «¡Déjala ir!», gritó Rafael, intentando levantarse del suelo, pero el dolor le cruzaba el rostro. «No puedes elegir por ella. Ella tiene derecho a saber». Un momento de silencio profundo llenó el espacio, mientras todos se detenían a escuchar. La tensión era palpable. De repente, un rugido inhumano resonó desde el fondo del pasillo. Los hombres que habían
entrado. Aterrados, retrocedieron instintivamente. Una gigantesca sombra emergió, y la atmósfera se tornó eléctrica. —¿Quién es? —murmuró Carmen, sintiendo su propia piel erizarse. Entonces, como una tormenta, la figura de un hombre apareció en la entrada. Una silueta que se destacaba con fuerza. Era su padre. —¡Carmen! —exclamó con pavor, su voz resonando cargada de urgencia. La confusión hizo que el corazón de Carmen se detuviera. —Papá, yo creía que habías muerto —murmuró, intentando comprender lo que veía. —No hay tiempo para explicaciones. Tienes que escapar. Ellos te buscan a ti también. Su padre gritó, con un terror palpable en sus ojos. Carmen se quedó paralizada. —¿Quiénes son ellos? Dime la verdad. La ansiedad se apoderó de cada poro de su piel. Rafael, aún en el suelo, apenas podía mantenerse consciente. —No puedo —gritó Santiago, su rostro lleno de pánico—. No puedo permitir que te lleven otra vez. El aire se volvió pesado de angustia y la tensión crecía. Entonces, un sonido atronador resonó detrás de la puerta trasera. Un grupo de policías había rodeado el edificio, gritando órdenes. Todo parecía estar estallando en una mezcla de estruendo y caos. —¡Manos en alto! ¡Nadie se mueve! La voz del oficial era firme, pero la situación ya estaba lejos de control. —Esto es un atrincheramiento. Nadie puede salir. Voces de hombres enmascarados estallaron en la habitación. La presión aumentó y todo se volvió un torbellino de gritos y confusión. Carmen sintió que el sudor le caía por la frente. El caos abrumador mezclado con el grito de su hijo resonaba como un eco sordo en su mente. —¡Mamá, me duele! —rogó Rafael, mientras la realidad se desdibujaba. Fue en ese preciso instante que una explosión sacudió la habitación. Las ventanas estallaron y el aire se llenó de fragmentos de cristal. Un hombre enmascarado cayó al suelo y todos los rostros se tornaron al unísono hacia la puerta principal. —¡Los están atrapando! —gritó uno de ellos. —Carmen, tienes que escuchar —repitió su padre, mientras se interponía entre su hija y los enmascarados. Pero las palabras ya parecían desvanecerse. La figura inmensa de su padre parecía protegerla, pero también encadenarla a las sombras de un pasado que nunca imaginó. Y de repente, la verdad se desnudó en el aire. —Esta no es nuestra última batalla —declaró su padre con una voz que retumbaba en sus huesos—. Tu madre no murió. Ella es parte de esto. Carmen sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. ¿Qué quieres decir? ¿Qué sabes de ella? El caos se tranquilizó por un segundo y el silencio cargado de tensión la envolvió. Elena fue capturada, pero hay quienes la han mantenido con vida. ¿Y lo que has creído sobre tu familia? Su padre dudó, los ecos de su propia pérdida llenando cada palabra. Está todo en el diario. Carmen miró el diario en manos de Elena y algo en su interior se desgarró. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Cuánto tiempo tengo? Entonces un nuevo grito la interrumpió. ¡Mamá, mira! Rafael alzó su mano temblorosa y el objeto brillante destelló en la luz que se filtraba del caos. Era un detonador. —Es un detonador —murmuró, su voz llena de temor. El tiempo se detuvo. Toda la verdad finalmente salió a la luz y el horror de la revelación llenó el aire. La confianza se desvaneció. Todo se torció. ¿Qué significa esto? —Carmen —gritó Santiago, mientras todo comenzaba a cerrarse—, tienes que decidir.
Es hora de revelar la verdad o perder a todos. En ese momento, el peso de las sombras cayó como una tormenta. ¿Te haría? La elección estaba sobre ella. El detonador brillaba como un símbolo de un futuro que podía cambiar de manera irreversible. ¿Podría aceptar el abismo que se abría ante sus ojos, incluso si significaba perderlo todo?